pone en pie y sale y saluda a alguien que esté más lejos. Y los niños pueden pasar a la iglesia infantil y los jóvenes también. Bien. Sonido. Tomen asiento, por favor. Sonido. Ahora sí, buenos días. ¿Escuchan bien? ¿No escuchan bien? Sonido. ¿Escuchan bien ahí? Sonido.
Sonido. Ah, sí, claro. El micrófono pastoral. Bien, gracias. Buenos días. Ah, voy a hacer una introducción basado en la reunión pasada, haciendo un pequeño resumen, de tal manera que nos sirva para entrar en el tema de hoy. Señor, gracias por allanar el camino a través de la alabanza. Gracias por hablarnos del gozo en medio de las dificultades. Eso uno lo sabe, pero cuando toca vivirlo es cuando en verdad podemos ver en quién estamos creyendo. Señor, gracias. Y gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por la reunión de los santos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por nuestros hogares. Gracias por los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Guíanos en tu amor, Señor, a descubrir cuál es el don con el cual tú nos enviaste, Señor. Y cuál es tu propósito para caminar. Saliéndome de ahí estaré en un camino equivocado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos como comunidad, como familia, como hijos de Dios e hijas de Dios, Señor. Ayúdanos y ayúdanos también en poner en acción todo aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias por esta reunión y por este tiempo, Padre. Amén. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada? Bien, comenzamos diciendo que quienes hemos nacido de nuevo estamos en un lugar diferente. Quienes hemos nacido de nuevo fuimos llamados a tener un pensamiento nuevo. No el pensamiento que nos acompañaba ayer cuando estábamos en un mundo de oscuridad, cuando Dios no era nuestro primer lugar, cuando Dios no era el centro de nuestra vida. Un pensamiento nuevo es aquel que está centrado en Dios y es aquel que hace la voluntad de Dios. La Escritura dice, no lo busquen, esto es de la semana pasada, en Colosenses 1:13, que Dios nos trasladó de las tinieblas, ¿no?, al reino de su amado Hijo, que es la luz también, sí, está bien, pero nos trasladó al reino. Luego, los hijos de Dios, ¿dónde vivimos? En el reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Bien. Sin embargo, también leímos en Marcos capítulo 12, del 28 al 34, cómo un fariseo le pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Amar a Dios. Bien. El fariseo le dice al Señor Jesús, sí, es cierto, tiene razón. Y el fariseo le añade algo más. Dice, porque es mejor amar a Dios que los sacrificios. Luego este hombre sabía, realmente tenía revelación, un entendimiento acerca de los temas de la Escritura de ese tiempo. Sin embargo, aunque conocía y aunque tenía algo de revelación, el Señor Jesús le dice, ¿recuerdan qué le dijo? No estás lejos. ¿O estás cerca? No me acuerdo cómo le dijo. ¿Cómo? No estás lejos. Es decir, tenía conocimiento, tenía entendimiento, pero no estaba en el reino. Y nos paramos frente a ese versículo nosotros en este tiempo y tendríamos que reflexionar si nosotros conocemos la Escritura, tenemos entendimiento de la Escritura, y ¿no será que no estamos en el reino? Bien. ¿Qué hace falta para entrar al reino? Recuerden que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino, y tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Vimos que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés la vio de lejos. Dios se la mostró y le dijo, ¿por qué no va a entrar? Porque no
me santificaste, pecaste contra mí, por eso no entras al reino. No, corrijo, no entras a la tierra prometida. Luego, ese ejemplo nos sirve para entender que sí es posible ver y no estar adentro. En el caso de Moisés, la tierra prometida. Y en el caso nuestro, para este tiempo, acerca del reino de Dios, ¿será posible tener conocimiento, entendimiento, hasta revelación y no estar en el reino? Sí, también eso es posible. Y nos hicimos una pregunta la semana pasada: ¿por qué no practicamos lo que sabemos? Porque realmente tenemos un conocimiento de la Escritura, pero ¿y por qué no lo practicamos? Eso le faltaba a este fariseo. No estás lejos del reino, tú lo sabes. El fariseo sabía que había que amar a Dios por todas las cosas. El fariseo sabía que los sacrificios no igualaban el amor a Dios, pero ¿los fariseos ponían en práctica eso? No, ellos tenían su propia justicia, sus propias normas, le añadían a la palabra. Hicimos un recuento allí, una comparación entre lo que hacían los fariseos y nuestro tiempo, y nos preguntamos, asombrados, ¿es igual? Estamos como los fariseos. Esa fue una reflexión de la semana pasada. Y entonces la misma sentencia que estaba para el fariseo, y es: sabes pero no practicas, también es para nosotros. Sabemos mucho pero no practicamos. Y nos hicimos la pregunta, repito, ¿por qué no practicamos lo que sabemos? Y aquí encontramos 3 puntos para nuestra comunidad. Esto no es para afuera, puede que les toque a algunos, pero es para nosotros. Vimos 3 puntos. 1, hablamos de la profundidad de la Escritura. 2, la displicencia o la apatía o la indiferencia por la palabra. Y 3, no ser conscientes de la verdad de Dios. Voy a repasar brevemente lo que vimos en esta reunión. La profundidad de la Escritura. Aquí en nuestra comunidad, Dios ha traído una palabra profunda, no es una palabra como 2 más 2 es 4, sino que lo mete a uno un poquito más allá. Pero definitivamente esa profundidad de la Escritura trae una comodidad en la comunidad. Comodidad en la comunidad. ¿En qué sentido? Pues como teníamos lo profundo, pues no había estudio de la palabra. ¿Qué estudiábamos? Si ya en la iglesia nos lo dieron todo, y bien mascadito además. Esa profundidad en la que nos movimos estos días, pues hablando de 7 años, nos llevó a una comodidad, nos llevó a una pereza, o digamos otra palabra más sencilla, a un descuido y hubo negligencia de parte nuestra para escudriñar la palabra en casa. ¿Por qué dijimos esto? Porque cuando uno escudriña la palabra y Dios nos da entendimiento en esa palabra, eso trae convicción a nosotros y nos podemos mover con seguridad. Por lo menos a mí me pasa eso. Al estudiar la Escritura y ver lo que Dios prepara para nosotros, a mí me da convicción y yo puedo predicar con fuerza el mensaje, con profunda convicción. Pero allí también hicimos una reflexión. Fue una etapa, pero creo que también cometimos errores. Bien, ¿qué nos corresponde hacer en este tiempo? Volver atrás. Desde antes de la convención, el Señor puso en mi corazón que volviera a comenzar. Y me dijo: habla del nuevo nacimiento. Y yo no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué el nuevo nacimiento? Todos hemos nacido nuevos, Señor. Dije: bueno, enseña. Y comencé a enseñar el nuevo nacimiento, a compartir. Los hermanos que han pasado por el púlpito han transmitido el mismo mensaje del nuevo nacimiento y oh, sorpresa. Llegar aquí a un día como este y entender por la palabra que es probable que estemos viendo el reino solamente, pero no estemos siendo partícipes del reino, que no hayamos entrado. Bien, 1, la profundidad de la Escritura trajo comodidad. También esa información superficial en la que nos deleitamos.
Yo creo que hay mucha información superficial que la comunidad está recibiendo. Y me refiero a la televisión, me refiero a ese Facebook, me refiero al internet, me refiero a las revistas, al crucigrama del periódico, a tantas cosas, yo no sé qué más habrá. Pero creo que esa es una información superficial. ¿Qué hacemos nosotros sosteniendo conversaciones superficiales? Cuando la Escritura dice, ¿qué hay cuando se reúnen ustedes? ¿Cómo dice, hermano Luis? Salmos, ¿qué más? Doctrina, es que no me acuerdo bien. ¿Qué hay cuando se reúnen? ¿Hay salmos? ¿Hay doctrina? ¿Hay exhortación? Ah, eso sí. Pero a veces las conversaciones entre creyentes, hablo de nuestra comunidad, se vuelven tan superficiales. De allí pasamos al segundo punto de por qué no practicamos lo que sabemos. Displicencia por la palabra, apatía, indiferencia. ¿Sabe de dónde vino esa displicencia por la palabra? De 4 puntos también. 1, burla. De la palabra sí. Con chistes empezamos a tomar pasajes de la Escritura. Tomamos de esta palabra que es inspirada por Dios. Tomamos de esta palabra que tiene autoridad y tiene vida. Y tomamos esos pasajes y los trasladamos a un ambiente de chiste. Hermano, eso no sale sino con oración y ayuno. Y todo el mundo se ríe. Eso dice la Biblia, sí, pero en un contexto espiritual. Y nosotros lo sacamos de allí. Colocamos la oración, por ejemplo, en un contexto como, hermano, para que el equipo gane hay que orar y ayunar. ¿De dónde acá eso? Nos hicimos partícipes de esa burla. Quisimos saltar la autoridad y no nos dimos cuenta que le hicimos daño a muchas personas. Por eso muchas personas en tiempos de alabanza no levantan las manos. Se acabó la intercesión, el ayuno, la oración. ¿Por qué? Por los chistes. Nos burlamos, sacando del contexto bíblico la vida de Dios y trasladándola al basurero, que son las conversaciones superficiales que muchas veces tenemos. Bien. Congregarnos, esforzarnos por lo que tenemos que hacer. Expresiones como, Dios le estará enseñando algo. ¿De dónde acá eso? La Escritura no nos enseña eso. Pero nosotros fuimos permeados por un pensamiento liviano, un pensamiento de mediocridad. Y nos dejamos llevar por eso. Y participamos. Yo participé de eso también. No les estoy hablando a ustedes, estoy hablando también de mi caso particular. Bien. El autoritarismo. También el autoritarismo hizo que hubiera apatía e indiferencia por la palabra. ¿Por qué? Algunas personas entendieron capítulo 1 y 2 de Génesis y ya se lanzaron sin tener el panorama completo. Y unos se lanzaron y otros los lanzamos. Vaya que usted puede. Nos equivocamos en esto también. Nos equivocamos porque las verdades de Dios tienen que ser entendidas en la intimidad, en el secreto de la oración. Creo que en los estudios bíblicos no hicimos énfasis en la oración. Estábamos tan anonadados con las verdades que Dios nos estaba enseñando y estábamos descubriendo, y tomamos esas verdades de Dios y las impusimos. Yo personalmente hice el siguiente ejercicio cuando hablaba con una persona, pastor, claro, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Y mi respuesta era, sí, la desobediencia. Burlándome. Porque sabemos que no es la desobediencia, es la incredulidad. Hicimos de lo que sabíamos un jolgorio. Nos equivocamos. Y todo eso hace que no practiquemos lo que sabemos. La religiosidad, es un tercer punto dentro de la displicencia por la palabra. Empezamos a culpar
a los demás por habernos enseñado cosas que no eran. Y entonces nos involucramos en ese punto y nos dedicamos a criticar y a juzgar a esas personas, a señalarlas por no habernos enseñado bien. Nos equivocamos, hijos, nos equivocamos. El sarcasmo busca ridiculizar a las personas. Y eso hicimos con las verdades que estábamos aprendiendo. 2 puntos, la profundidad de la escritura trajo comodidad. 2 punto, displicencia por la palabra, a través de la burla, el autoritarismo, la religiosidad y el sarcasmo. Y por último, un 3er punto, no ser conscientes de la verdad de Dios nos hizo insensibles a la realidad humana. Solamente cuando una persona reconoce que está enferma, es que va al médico. Si no reconoce que está enferma, no va al médico. Cuando nosotros somos conscientes de la verdad de Dios, y creo que puse el siguiente ejemplo, yo soy esposo, y tengo mi esposa y tengo los hijos, y sé que soy esposo, pero una cosa es que sepa que soy esposo, que tengo esposa e hijos, y otra cosa es que a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de Dios, yo entienda que soy esposo. Eso es diferente, totalmente distinto. Yo debo entender que soy esposo, pero a la luz de la palabra, que soy trabajador a la luz de la escritura, que soy jefe a la luz de la palabra, que soy hijo, todo a la luz de la escritura. Cuando entendemos las verdades de Dios, podemos ser sensibles a la realidad humana. Mientras tanto seremos insensibles. Eso no ha permitido que pongamos en práctica todo lo que sabemos. Y lo que sabemos, lo que hay en el corazón de esta comunidad es la enseñanza que Dios ha colocado clara, sencilla y con mucha autoridad. Pero el enemigo se metió a hacer su obra. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que la verdad de Dios descubre. Y cuando la verdad de Dios descubre, trae libertad. Luego, yo les animo a que experimenten en la comunidad libertad. Libertad de saber esta verdad de Dios, la verdad de Dios que dice la Escritura, nos hace libres. Pues bien, podemos gozarnos y empezar a experimentar esa libertad con la que Dios nos hace libres y no seguir cayendo en esto. Si algún hermano de la comunidad llegara a involucrarse en estos puntos que hemos visto, usted con amor no le va a exhortar delante de todo el mundo, pero lo va a llamar aparte y él va a decir, mira hermano, y usted comparte con la persona. Bien, entonces, ¿por qué no hacemos lo que nos corresponde hacer con el conocimiento que tenemos? Vamos a ir al tema de esta mañana y tiene que ver con el reino de Dios, porque Dios le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Pues veamos algo del reino de Dios. Vamos a ver las parábolas del reino que están en Mateo capítulo 13. Hoy miraremos una. Mateo capítulo 13. Antes quisiera que nos ubicáramos en qué es una parábola. Vamos a hablar de parábolas. Entonces veamos qué es una parábola antes de entrar en la primera parábola de Mateo 13. Tengo una definición aquí del diccionario de la Academia Española. Dice, es la narración de un suceso del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante, una enseñanza o una enseñanza moral. Repito, es un suceso que se narra, un suceso fingido que no ha sucedido o puede que esté sucediendo, pero se aprovecha para enseñar una verdad. Y eso es lo que vamos a
buscar entender a través de las parábolas del Señor Jesús. Eso es la parábola. ¿Alguien quiere adicionar algo a lo que es una parábola? ¿Tiene otro? Un ejemplo para entender mejor. Gracias. Ah, qué bueno. Sí. Muy bien, gracias. Es uno de los recursos que tenía el Señor Jesús para transmitir las verdades de Dios. Sí, gracias. Y muy didáctico además. Veamos cuál es el propósito de las parábolas. Es captar la visión del reino. Pero para captar esa visión del reino, a través de las parábolas, se necesita condiciones espirituales. Recuerden que esto no es una parábola, pero fue una expresión que usó el Señor Jesús. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo entro ya viejo en mi mamá y vuelvo a salir? Luego, para captar, para entender la visión del reino de Dios, tenemos que partir de condiciones espirituales. Bien. Miremos en Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11. ¿Quién lee por favor el 10 y el 11 de Mateo 13? ¿Alguien más? ¿Reina Valera tiene? Bien. ¿Qué nos dice el texto acerca del propósito de las parábolas? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo, Sarita? Para conocer los secretos, las verdades, los misterios del reino de los cielos. ¿Quién los iba a entender? ¿Todo el que oyera la parábola? Parece que no, ¿es cierto? Parece que unos sí, pero otros no. Mm, Bien, gracias. Nos acercamos un poquito más, ¿verdad? Bien. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él les contesta, porque a vosotros ¿quiénes? Los discípulos, os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea que, según esto, en el reino de los cielos hay unas verdades que están allí escondidas, escondidas para la iglesia, que solamente pueden ser entendidas a través de una revelación divina. No son misterios para esconder algo y que nadie lo descubra. Al contrario, es para aquellos que entran en oración a clamar a Dios, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los hijos de Dios, en tiempo de oración y estudio de la palabra, clamamos a Dios y los misterios del reino de Dios, las verdades del reino de Dios, de manera divina, vendrán al corazón. Tendremos el entendimiento que da el Espíritu Santo acerca de estas verdades. Yo no sé, pero yo estoy muy animado. Mi esposa me insistía que no viniera a predicar hoy porque estoy mal de salud. Pero uno se para aquí y eso se va. Yo no quiero perder este momento de la iglesia. Y yo los animo a cada uno de ustedes, más allá de sentirse inculpables y de sentirse exhortados. Bueno, sí, ciertamente exhortados, debemos sentirnos exhortados, pero no es para quedarnos ahí, es para decir, Señor, gracias.
¿Sabe qué ha hecho Dios con estas enseñanzas? Estoy haciendo un paréntesis. Nos colocó en el partidor de una carrera. ¿Estamos listos? ¿Listos a qué? A descubrir las verdades del reino de Dios. Y son para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Comunión, oración, estudio de la palabra. Creo que lo primero que tenemos que hacer, yo no sé si ya lo hizo usted o no, es pedir perdón a Dios por haber participado de la burla, del autoritarismo, del sarcasmo, de todo esto de lo que ya hablamos. Creo que lo primero que tenemos que hacer como comunidad es pedir perdón a Dios por esto y comenzar. Estamos en el partidor, son días nuevos, así es que yo les animo. Hoy vamos a descubrir algo, seguramente que sí, seguramente vamos a descubrir algo. Bien, bueno, mi esposa lo hace es por cuidarme, ¿no? No porque no venga a la iglesia. Sí, claro. Y gracias a Dios por ella, que siempre ha estado ahí. Bien. La palabra que está aquí en el versículo 11, los misterios del reino, es para, miremos ejemplo, vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo número, o 1 Corintios, tengo 3 ejemplos. 1 Corintios capítulo 2 primero. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 6 al 10. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la revelación divina para descubrir las verdades del reino, los misterios, los secretos del reino. Y aquí el apóstol Pablo nos va a hacer notar cómo él pudo entender los misterios del reino. Veamos. ¿Quién lee, por favor? 1 Corintios 2, del 6 al 10. ¿Sí, Clarita? Hasta ahí. Ese versículo 9 nos anima. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Escuchen, son las que Dios ha preparado. No dice que va a preparar, ha preparado para un grupo de personas. Y dice cuáles, los que le aman. Nos está hablando de la intimidad con Dios. Nos está hablando de amarlo, es decir, de relacionarnos, de pasar tiempo a solas con Dios. Y dice que esas cosas que Dios ya preparó, también ya las reveló. ¿Quién las tiene? Aquí dice que el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imagínense nosotros andando con los bolsillos llenos de plata y pidiendo limosna. Terrible. Con el Espíritu Santo, que tiene todo lo que Dios ha preparado para la iglesia y para usted en particular. ¿Y allá está guardado? Y andamos con taquicardia, desesperados, angustiados, enfermos. No estoy en contra de eso, por supuesto, pero estoy diciendo
que nos ha faltado intimidad con Dios para entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de familia, los tiempos como personas. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. ¿Quién lee, por favor? Escuchen, qué revelación esta. Mire lo que sigue el versículo 6. Que los gentiles son coherederos. Eso no lo sabían en el Antiguo Testamento. Era una verdad que estaba en la sombra. Pero dice la Escritura, versículo 3, que por revelación divina el apóstol Pablo recibió. ¿Y cómo recibió por revelación divina? Si no es a través de un pensamiento que Dios coloca en el corazón de esta persona, aquí el apóstol Pablo, y recibe esto y comienza a transmitirlo. Los gentiles son coherederos. Pues bien, esa revelación divina que recibió el apóstol Pablo sirvió como una directriz para la iglesia del Nuevo Testamento. No estaba esa directriz, estaba escondida, oculta, pero al ser revelada, al ser descubierta, esa verdad de Dios, el apóstol Pablo la da, y entonces al extenderla, comenzamos a ver la relación, o a ver más bien a los gentiles de otra forma, como participantes del reino de Dios. Y es que nosotros estamos involucrados allí donde dice gentiles. ¿No será que hay cosas que están todavía ocultas, escondidas para usted y su familia, y que solamente usted a través de la intimidad con Dios las puede descubrir? ¿Le pueden ser reveladas? Sí, hermanos, por supuesto que sí. Yo les animo a que nos liberemos de ese pensamiento que nos lleva a la negligencia, de ese pensamiento que no nos permite comprometernos con Dios a través de la oración a descubrir las verdades de Dios. La iglesia avanzaría, nuestros hogares avanzarían en el mundo espiritual, que por supuesto lo espiritual impacta lo natural. Creo que es un buen día hoy. Capítulo 3, versículos 8 al 9. ¿Quién lo lee? Allí mismo, Efesios capítulo 3, sí. Del 8 al 8 y al 9. Escuche, el misterio que estaba escondido. Y anteriormente leímos también algo así. En el versículo 4, mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuánto recibió el apóstol Pablo? ¿Y cuánta dirección tenemos para este tiempo a raíz de todo esto que el Espíritu Santo trajo como revelación divina al apóstol Pablo? No hay una nueva revelación para nosotros. Ya está todo revelado aquí en la palabra. Pero aquí en la palabra hay misterios que todavía están escondidos. Aquí. Y usted dirá, bueno, o pensará que tiene que ser algo trascendental. No, hermano, solamente el buen consejo para su hijo. Cuando le pida un consejo y usted lo puede orientar, ese fue algo que Dios le reveló. Así de sencillo. Si va a hacer un viaje, usted ora, el Espíritu Santo le puede mostrar que no lo haga.
revelación para usted. ¿Hacia dónde va la familia? ¿Hacia dónde va la comunidad? ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va la iglesia? Bien, luego, estos son unos ejemplos que nos ayudan a entender que sí hay una revelación divina de parte de Dios y está lista para nosotros. Bien, voy a leer lo que tengo aquí. Los misterios del reino de los cielos quiere decir aquellas verdades gloriosas del Evangelio que en aquel entonces, atrás, solo los discípulos más avanzados podían apreciar parcialmente, pero a los otros no les era concedido. ¿A cuáles otros? Repito, estas verdades divinas fueron reveladas a algunos, verdades que estaban ocultas, les fue revelado a estos discípulos, digamos, yo puse ahí como más avanzados, pero a los otros no les era concedido. ¿A cuáles otros? Bien, ponga una interrogación ahí y después miramos a ver de quién se trata. Las parábolas tienen un doble propósito, por lo que acabamos de ver, y es revelar, pero también esconder. ¿Qué revela? Los misterios del reino. Una nueva luz que nos anima a caminar tras esa luz. Entonces, pueden revelar, pero también esconden. Eso fue lo que dijo, vamos a Mateo otra vez, por favor. Mateo capítulo 13, ¿sí? Dice, porque a vosotros, versículo 11 del capítulo 13, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bien, vamos a escudriñar la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 8. ¿Quién lee, por favor? Una buena lectura. Andrés, ¿tú puedes leer, hijo, por favor? Mateo 13, del 3 al 9, por favor. Bien, ¿cierto que lo traslada a uno? Es algo imaginario. Lo traslada a uno y ya deja de ser algo como abstracto para tomar en la imaginación una forma y a través de la oración darle un sentido. Pero aquí Dios nos va a explicar, el Señor Jesús en el pasaje, más adelante nos va a decir de qué se trata. Pero piense por un momento, dice un sembrador sale a sembrar y mientras sembraba una semilla cae en un lugar, otra en otro lugar, otra en otro y otra en otro. Pero aclara ese lugar, ¿cuál era? Le da algunas características. Una parte cayó en pedregales, otra cayó en el camino y las aves se la comieron, otra cayó entre espinos y la ahogaron, y otra cayó en buena tierra y dio fruto. Uno entiende eso, ¿cierto? No es nada complicado, hermano. Usted le dice a un niño y el niño entiende esto. Claro que sí, lo entiende. Bien, después viene la explicación de la parábola. En el capítulo 13 también, versículo 18 hasta el 23. ¿Quieres seguir leyendo, Andrés, por favor? Del 18 al 23.
¿Cuál es el problema? Sencillo, ¿no es cierto? Claro, esta no la explica, pero hay otras que no. Pero aquí nos está dando el modelo correcto. Nos está diciendo, son cosas cotidianas. Si ustedes ven el versículo número 1 del capítulo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Jesús está junto al mar. Y la casa no está muy lejos, porque después dice, en el versículo, dice que entró a la casa otra vez. Bueno. Si está junto al mar y hay una multitud, yo no sé, esto no lo sé, claro, yo no sé si es que allá había una persona que estaba sembrando, pudo ser, pero igual, si no estaba la persona sembrando, era tan sencillo imaginar lo que estaba diciendo, es tan sencillo. Luego, la parábola tiene eso, es un hecho real o imaginario que nos sirve de herramienta, en este caso el Señor Jesús, para dar una enseñanza profunda. Todo lo sencillo en el Señor es profundo. Muy sencilla, ¿acerca de qué? Eso es lo que vamos a escudriñar. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola, corrijo, cuando alguno, 19, corrijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bien. Empecemos. Versículo 3. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el sembrador? ¿Cómo? No, tienen que mirar lo que dice la parábola. No, ¿qué es la semilla? La palabra. Bien. Y dice que el agricultor o el sembrador salió a sembrar. Si la semilla es la palabra, ¿quién siembra la palabra? ¿Nosotros no? Claro. No nos alejemos mucho, porque le estaríamos dejando a Dios, pues usted es el que tiene que sembrar. No, nosotros. Cualquiera, cualquiera que siembre la semilla es sembrador. Una persona que lleve la palabra, la enseñanza de la Escritura, el buen consejo, ese está sembrando la semilla, está sembrando la palabra. La semilla en sí tiene un potencial. Siembra una semilla pequeña, ¿de qué? De naranja. ¿Qué información hay en la semilla de naranja? Toda la información genética necesaria para que este árbol crezca. Entonces está la información de que la raíz tiene que ir hacia abajo, la información hasta dónde va, la información en qué momento sale la corteza, en qué momento salen las ramas, en qué momento sale la hoja, la información, en qué momento salen las frutas y dónde salen. Todo está en la semilla. Todo está en la semilla. Qué comparación tan bonita. La semilla con la palabra. Entonces ya uno entiende la palabra. Con razón el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Es toda una simiente. Cada palabra que está aquí es una simiente, es decir, va a dar fruto. Y nosotros la sacamos y la metimos allá en un charco. ¿Recuerdan lo que hablamos al comienzo? Eso fue el pasado. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Bien. Y los terrenos, ahí dice, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? En el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí está, el terreno es el corazón. Luego, cuando el sembrador sale a sembrar, para que la semilla le dé fruto,
el terreno tiene que estar en las condiciones apropiadas para que dé fruto. ¿Qué tiene que haber en ese terreno? Nutrientes, agua, luz, muy bien. Así es. ¿Qué tiene que haber en el corazón? Nutrientes, agua y luz. Claro, claro. Pero ¿qué es el agua? ¿Y qué es la luz? Coloque una plantica sin luz y sí crece. Claro. En medio de la oscuridad. Pero ¿cuánta fuerza tiene? Se pierde. ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Qué es la luz? Es esa revelación de la que habla el apóstol Pablo. Cuando está en la intimidad con Dios, recibe esa revelación divina, que es lo que finalmente le va a dar fuerza. Hay vida en la revelación divina, como hay vida en la luz. La planta, si no tiene luz, se pierde. Si no hay revelación divina en las cabezas de hogar, en los varones, en las mujeres, en los hijos, en el hogar, si no hay revelación divina de Dios, ¿qué podemos decir de esa matica que se llama el hogar? No, bien, gracias, ahí va. Salvos, sí, salvos. Y achucharrados, consumidos completamente por la situación del día a día. Entonces el paro campesino los alborota, se afanan por la violencia, por lo que pasa allí, por lo que pasa allá y por lo que pasa más allá. Afanados, angustiados. Pero para eso hay una solución. Ganó Colombia. Entonces la gente se emociona y se olvida de los problemas. Es una revelación divina, hermano. ¿Por qué mitigar las penas? Porque ganó la selección. No estoy en contra de eso, por supuesto, y eso trae gozo también. Pero ¿por qué mitigar las angustias en ese hecho? ¿Y por qué no más bien en lo eterno? Gracias. ¿Por qué no en la palabra? En esa revelación que Dios nos dio. ¡Wow! Entendí eso. Yo no había entendido ese versículo y lo entendí, Señor, gracias. Eso sí es gozo que permanece para siempre. Colombia de pronto lo eliminan en el primer partido. Pero esto es eterno. Esto no pasa. Esto no para, esto sigue avanzando. Ahí es cuando se cumple lo que dice el Señor Jesús. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que avanza. ¿Cómo avanza? Porque hay luz para avanzar. Hay revelación divina. Bien. ¿Qué podríamos sacar como en conclusión de esto? Antes de ir a los detalles, quiero primero buscar las conclusiones. Hay diferentes clases de terreno, es decir, corazón humano. Y así como sembró, dice que un terreno dio fruto y en los otros no dio fruto. Conclusión: cuando una persona lleva la palabra de Dios, es muy probable que quien le escuchan la palabra, todos la oyen, pero no todos la entienden, no todos la reciben. Entonces uno podría decir, bueno, está hablando aquí del fracaso de la predicación, o de cómo se puede sentir un predicador o un padre de familia cuando sus hijos, cuando su familia no entiende la palabra. Puede sentirse así, abrumado, puede sentirse mal, pero ¿cómo es que no entienden? Si eso fue lo que Dios me dio, claro, se puede sentir así. Puede estar hablando de eso. Y de hecho, los pasajes nos ayudan a entender que así es. Pero quiero animarlos a ir un poquito más allá. Le decía al Señor, esto que tiene que ver con nosotros, con redes. ¿Qué tiene que ver, Señor? ¿Cómo es la enseñanza para nuestra comunidad? Y eso salió así rapidito. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuchen, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿quiénes están en el reino?
Colosenses 1:13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escuchen, ¿quiénes están en el reino? Los que ya salimos, nos trasladó de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Quiénes están en el reino? Los que ya salimos de la oscuridad, es decir, los que hemos nacido de nuevo. Esos son los que estamos en el reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí no se refiere al no creyente. Eso es, para mí es claro. En el versículo 19 se refiere a los creyentes. Luego la parábola, como yo la entiendo, es una exhortación a los creyentes. Y es una exhortación fuerte, hermano, a nosotros los creyentes. Mire, los no creyentes no oyen la palabra del reino. ¿Qué oyen los no creyentes? La palabra de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que ellos oyen. Nosotros no oímos las buenas nuevas de salvación porque ya estamos dentro, ya hemos nacido de nuevo. Luego escuchamos es la palabra del reino. Y esa palabra del reino trae revelación de misterios. Luego eso no es para no creyentes. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Nicodemo no entendió lo que el Señor Jesús le estaba hablando en ese momento. Nicodemo lo entendió tiempo después. Pero el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para él son una locura. Así es que, como yo entiendo, esta parábola le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, hermano. Bien, es una amonestación a los creyentes para examinar el estado de su corazón y juzgar la seriedad de su conversión. Nos está colocando en guardia contra la deficiente firmeza en tiempos difíciles y contra el espíritu mundano. ¿Cómo les parece? Eso lo escribí así y lo estoy leyendo así porque después no me acuerdo. Es una palabra para creyentes a que examinemos cuál es el estado de nuestro corazón. ¿En cuál de los cuatro estamos? Al creyente, no al no creyente, el creyente. Y para tener seriedad de nuestra conversión. No es un juego habernos convertido. Fue por la gracia de Dios. Y yo los animo a que veamos con mucha seriedad el nuevo nacimiento, con mucha seriedad lo que significa orar y estudiar la Escritura, pero con mucha más seriedad el saber que usted es portador, puede ser portador potencialmente de una revelación divina. ¿Para quién? Para su familia, para la comunidad, para el vecindario, etcétera. Para el lugar donde usted trabaja, para la empresa que usted tiene. Una revelación de Dios, espiritual. Los negocios no se manejan naturalmente, sino espiritualmente para los hijos de Dios. Bien, esto ha sido poquito, ¿cierto? Gracias. Bien, vayamos, hermanos, a mirar cada caso en particular. Primer caso, la que cayó junto al camino. Mateo 13:4 y 13:19. Vamos a leer allí. Yo quiero orar antes, porque les voy a pedir que cada uno entienda que Dios le puede revelar cosas. Una reunión como esta es una reunión muy seria, hermanos. Yo entiendo que Dios puede revelar a usted en este momento, a través de esta enseñanza, algo para su vida. Y no solamente estas, sino las reuniones donde nos reunimos los santos,
tienen trascendencia cósmica. Esto no es un juego, venir los domingos al culto. O porque es domingo, vamos a... No, hermano. Esto tiene trascendencia de lo natural a lo sobrenatural para que lo sobrenatural impacte lo natural. El mundo real, donde usted trabaja, donde vive, su familia, donde usted se mueve en el día a día, tiene que estar impactado por un hombre y una mujer de vida de oración, de intimidad y estudio de la palabra con Dios. Oremos, Señor. Nos avecinamos a entender lo que significa en el Espíritu cada uno de estos terrenos, Señor, y cada situación por la que tu palabra en la parábola nos indica que aconteció, Señor. Son hechos divinos, extraídos de un mundo natural sencillo, y hoy queremos tomar esos hechos divinos, entenderlos y llevarlos a nuestro mundo natural para impactar, Señor. Señor, que nuestro corazón se pueda deleitar en esta enseñanza, Padre. Que nuestro corazón pueda entender las verdades, los misterios, los secretos para mi vida personal, para mi familia, para mi entorno. Señor, gracias por una nueva etapa en la comunidad. Señor, gracias porque en verdad, la verdad nos hace libres y queremos disfrutar esa libertad con la que nos hiciste libres, Señor. Gracias por corregir nuestro camino, Señor. Gracias por enderezar nuestra vereda, porque se había torcido. Gracias porque viste en nuestro corazón, Señor, el deseo de agradar tu corazón, aunque lo estábamos haciendo equivocadamente. Señor, gracias por enderezar ese camino. Amén. Bien, versículos 4 y 19. Alguien que lea los dos versículos, por favor. El 4 y el 19 de Mateo, capítulo 13. Está hablando a creyentes y a creyentes les está diciendo que la palabra de Dios, vamos a tomar el ejemplo del culto, que la palabra de Dios todos los domingos, aquí se expone la palabra y aquí hay creyentes en los 4 grupos de los que menciona la parábola. Uno de esos grupos, está hablando nuestra comunidad, uno de esos grupos oye la palabra y no la entiende, y como no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bien, ¿por qué no la entiende? ¿Por qué si la palabra es para todos, algunos no la entienden? Puede ser que esté distraído, puede ser que esté durmiendo, puede ser que esté pensando en otra cosa. Está aquí, pero no está aquí. Eso sucede en la comunidad y no solamente aquí, en muchas partes pasa lo mismo. Pero también hay algo. Dice que junto al camino. ¿Sabe a qué se refiere junto al camino? Las personas van por un camino en una vereda y pisan el terreno y ese terreno está duro. Y cuando se coloca la semilla, dice la escritura, leímos, esa semilla quedó allí en ese terreno duro y vinieron las aves, simplemente el piquito, cogieron la semilla y se fueron. ¿Por qué no penetró la semilla? Porque estaba duro el terreno. Bien, traslademos eso a la palabra que es sembrada en el corazón. ¿Por qué esa palabra no penetró? ¿Por qué no la entendieron? ¿Por qué? Porque hay un corazón duro. ¿Por qué el corazón está duro? ¿Qué conocen ustedes? ¿Por qué un corazón está duro? Yo les digo una, falta de perdón. ¿Cómo? Orgullo, gracias. ¿Cómo? Resentimiento, amargura, ¿sí? Pecado no confesado. ¿A quién? A Dios.
Expresiones como, tú sabes que pequé, Señor. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice confiese, es decir, háblele específicamente de eso que usted hizo a Él, a Dios, al Padre. No tiene que hablarle a nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué hay un corazón duro? ¿Qué otras situaciones se presentan para decir, ese es un corazón duro, está endurecido? Estoy hablando de creyentes. Uno dice, ¿un creyente que no ha perdonado? Sí, hay creyentes que no han perdonado y su corazón está duro. Y cuando llegan al culto no entienden la palabra, no la pueden entender, no penetra en el corazón. Repito, hay una distracción, están en unos pensamientos superficiales que los absorbe, que los saca del contexto y los lleva al problema que tiene mañana porque no tiene el dinero para pagar algo. Aquel que tiene una situación difícil con los hijos, entonces está pensando dónde estarán mis hijos en este momento. ¿Y la palabra? Se fue. ¿Y disfrutó el culto? No disfruta el culto, disfruta la empanada que le dan ahora allá abajo, pero no más. ¿Y la palabra? ¿Dónde quedó la palabra? Pregunto, ¿hay algo más que ustedes vean de un corazón duro? Las tradiciones. Ay, gracias. Gracias, hermano. Gracias. También hay autosuficiencia, hay orgullo, corazón engrosado. Sí. Eh, Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo. ¿Qué dijeron? Gracias, hermano. Sí, también. Primero yo y segundo yo y tercero yo. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, versículos 60 a 66. Yo oro para que cuando usted salga de esta reunión y a partir de hoy, de todas las reuniones, usted salga con el vivo deseo de llegar a la casa y en la semana abrir la escritura y leer, hermano. Y decirle a Dios, Señor, estoy clamando porque necesito respuestas, ayúdame, Señor. Y las respuestas van a estar. Capítulo 6, del 60 al 66. ¿Quién lee, por favor? Los discípulos volvieron atrás. Les parecía que la palabra era muy dura. Hija, ¿tienes algo? ¿Alguien más? ¿Una novia? ¿Tienes algo? No, de este pasaje. ¿Todavía no? Bien. Pero ahorita leemos lo de Corintios. ¿Alguien más tiene algo del pasaje?
Dura es esta palabra, las palabras de Jesús. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? De que Él es el pan de vida. De eso estaba hablando Jesús. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y sigue hablando el Señor Jesús allí. Quizás a algunos les parezca que la palabra es dura. ¿Por qué? Porque nos confronta. Porque es un espejo y nos paramos frente al espejo y vemos nuestra desnudez. Terrible. Es Dios diciéndonos: tienes que cambiar. Pero como no queremos cambiar, es que estamos tan cómodos. ¿Para qué cambiar? ¿Por qué sacarme de mi comodidad? La palabra no es dura, pero a ellos les parecía que era dura. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos al segundo caso. ¿El pasaje de Corintios era para hermana novia? ¿Para este caso? Ah, bueno. Listo. Vamos al segundo caso. Mateo capítulo 13, versículo 5 y el 20 y 21. Estamos en Mateo 13. Vamos a leer el versículo 5, el 20 y el 21. ¿Quién lee, por favor? Trece, 5 y 6. 5 y 6 del 13. Y el 20 y el 21. Bien. ¿Qué piensan? ¿Qué está diciendo? Que no había mucha tierra. Como no había mucha tierra, porque estaba sobre una pared, una roca, piedra, entonces pues no tenía profundidad. Salió el sol y porque no tenía raíz, pues se secó. No tenía raíz. ¿Por qué no tenía raíz? Porque la tierra era muy poquita. Bien, escuchen. ¿A qué grupo de personas se refiere esto? Aquellas personas que no tienen los rudimentos claros, que no tienen la leche espiritual clara. No es claro. Están cojos de nacimiento. Saben verdades profundas, pero no entienden qué es el bautismo, por ejemplo. No lo comprenden. Y acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de la alabanza, cosas que son los primeros rudimentos, acerca de la fe. Pero creemos que por tener un estudio bíblico, entonces ya sabemos mucho. Y no es cierto. Vienen los problemas, vienen las dificultades, y como no tiene los primeros rudimentos, esos rudimentos que dan fuerza, esos rudimentos que profundizan, que hace que la raíz pueda penetrar para sostener el tallo y el árbol finalmente, pues al no tenerla, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, se quema, se agotan.
Dice, pero si yo recibí el estudio, es más, yo estoy enseñando. ¿Y qué tiene eso que ver con los rudimentos? Se saltó la barda, entró por un lugar que no debía entrar. ¿Sabe por qué? Volvemos a lo que vimos antes. Alguien lo empujó o la empujó. Hermano, vamos a enseñar. Y camine. Nos equivocamos. No dejamos que hubiera un fundamento en las personas y los lanzamos. Las personas vienen a culto y al salir dicen, qué culto, qué alabanza. O también dicen, qué predicación. Pero ¿saben qué pasa después? Que ellos no estudian, no profundizan, se quedan ahí. No van a casa a que Dios les coloque la semilla a ellos, a que Dios los fortalezca, a que Dios los simiente allí y los ponga firmes. No lo hacen. Entonces vienen las dificultades y les ganan, hermano. Por eso no conocen los tiempos que están viviendo en la familia, no los conocen por eso. ¿Por qué? Porque al haber poquita tierra, no hay humedad. Al haber poquita tierra, no tiene raíz. ¿Qué les estoy diciendo? Cuando hablo de humedad, hablo de agua, hablo de la palabra, raíz, hablo de profundizar, de una vida de oración para poder entender lo que Dios quiere colocar en el corazón de ese varón, de esa mujer, y poder levantar su entorno, su familia, sobre un cimiento fuerte, sólido, inamovible. Eso pasa con los que están junto al camino. Estamos hablando, corrijo, la tierra rocosa. Estamos hablando a creyentes. Estamos viendo que la parábola se aplica también a nosotros los creyentes. Bien. Tercer caso, el suelo con espinas. Vamos a leer el versículo 7 y el 22. ¿Quién lee estos dos versículos, por favor? ¿Qué piensan? ¿Qué grupo de personas es? ¿Cuál es el afán de este siglo? El amor al dinero, ¿no? El engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuál es el afán? Por nada estáis afanosos, más buscad primeramente y lo demás es añadidura. Pero estamos tan afanados por la añadidura. La añadidura es algo natural cuando estamos involucrados en el reino, es decir, en el tema que estamos tratando esta mañana, en el profundizar en la escritura de manera personal o en familia, buscar en la intimidad de la oración y el estudio de la palabra los tiempos de Dios para esa familia, para esa persona, para ese joven. Pero el afán de este siglo no los deja. Entonces hay que tener dos trabajos, porque si no tengo dos trabajos, entonces no alcanza la plata para y el tiempo para el Señor. Bueno, voy a escribir lo que tengo aquí. Los principios expuestos no pasan a ocupar el primer lugar y no se hacen realidad en la vida de esa persona. No logran trascender y ser reales
¿Por qué? Porque la palabra no es el centro. Se ahoga. La palabra se ahoga, los principios se ahogan, no trascienden, no salen, no afloran, no dan fruto. ¿Por qué? Por eso la palabra no es el centro. El centro es el estudio de la Escritura, el centro es el trabajo, el centro es que mi casa esté bien ordenada, bien limpiecita, que no falte nada. Y el Dios, si el centro no es Dios, nos vamos a ahogar, hijos. Bien. Cuarto caso, Mateo 13, 8 y el 23. ¿Quién lee, por favor? Bien. Retiene la palabra. ¿Por qué? Porque es una buena tierra. Definamos lo que es una buena tierra. Nutrientes, agua, luz. Muy bien. Esa es una buena tierra. Y para nosotros, ¿qué será la tierra? Ya vimos que es el corazón, ¿no? Pues un corazón dispuesto, un corazón enseñable. ¿Qué más era? El agua, la misma palabra. Y la luz, la revelación. Así sí hay fruto. Esto no es nuevo. Esto está en Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Allí está. Un hijo de Dios que está constantemente en oración y estudia la palabra, se multiplica. ¿Qué? No estoy hablando de tener hijos espirituales. Estoy hablando de cómo lleva esa palabra y esa palabra impacta el corazón de una persona, impacta el corazón de otra persona y donde quiera que va, cuando abre su boca hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El buen consejo de Dios está en sus labios. ¿Por qué? Porque es buena tierra. Porque es una persona, hombre, mujer, joven o señorita, de oración y estudio de la palabra. Da fruto. El fruto lleva en sí la semilla. Cuando esa persona da ese consejo, produce vida en esa persona que a su vez va a dar vida a otra persona. ¿A ustedes les parece que esto es difícil? ¿Estoy yo soñando? ¿Estoy volando? ¿Cierto que no es complicado? ¿No tengo los pies en el piso? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que no es difícil? Viéndolo de esa manera, no es complicado. ¿Por qué no tomamos una decisión de manera personal, no aquí, pero sí en su casa, y dice, bueno, yo voy a estudiar esto de la semilla, y tome una decisión? ¿Cuál es la decisión? La buena tierra, dar fruto. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios nos habla los misterios del reino de Dios. Ahora sí lea 1 Corintios capítulo 2, hermano. Por favor. 1 Corintios capítulo 2. Lea el 13 también. Las palabras que da el Espíritu Santo para explicar verdades espirituales.
Y eso lo puede explicar un niño de 6 años. Lo puede hacer. La sabiduría no viene porque tenga más edad, porque el hombre de 40 años es más sabio que el niño de 8. No es por edad, no es por experiencia, no es por información académica. ¿Recuerdan qué decían de Jesús? Si este no ha estudiado, ¿cómo sabe tanto? Y de Pedro y de Juan, hombres sin letras y del vulgo. ¿Y de dónde tienen todo este conocimiento? Hermano, de las rodillas, de la intimidad con Dios. De allí sale eso. Bien, queremos ver una iglesia que impacte. Aquí hay una primera parábola que nos anima a sembrar. Ustedes y yo salimos esta mañana entendiendo que a través de la intimidad con Dios y el estudio de las Escrituras podemos salir a sembrar. Porque la Escritura dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Usted no da vacaciones a Ibagué, hermano? ¿José? Va a sembrar. ¿Qué va a sembrar? Sabiduría de Dios, la que está oculta, los misterios de Dios. Las empresas deberían pelearse, en el buen sentido de la palabra, por los cristianos. Que ese cristiano esté conmigo, que aquel esté conmigo. ¿Por qué? Por la sabiduría. Debería ser así, no es así. Debería ser así, no es así. Pero así debería ser, pero no es así. Tenemos la puerta abierta esta mañana para pasar por allí, hijos, hablar con el Padre y darle gracias a Dios por un feliz comienzo. Yo lo veo así, por lo menos yo sí lo voy a hacer. Yo voy a empezar de nuevo y a deleitarme en estos principios tan sencillos, hermano, porque ahí en la sencillez es donde está el fruto, es donde está la profundidad de la palabra. Bien, ¿alguien tiene otro pasaje de la Escritura que refuerce o que enriquezca la enseñanza? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien más quiere enriquecer la enseñanza?